2. Los imperios, del imperium al imperialismo. Nuestro objeto de estudio es la imperiofobia, esas leyendas negras que acompañan a los imperios casi como una parte constitutiva de estos y muy particularmente la española. Trataremos de precisar qué son esas leyendas negras, cómo y en qué condiciones se producen y se propagan, qué las causa y cuáles son los tópicos habituales que las constituyen. Quizá así comprendamos mejor las grandezas y miserias del fenecido imperio y su leyenda negra que los españoles de hoy han heredado. Pero antes de pasar a exponer qué son las leyendas negras de los imperios y qué significan, tenemos que precisar mínimamente qué es un imperio, lo que dista mucho de ser cosa fácil de definir. No será ocioso detenerse un poco en la palabra imperium porque, más allá del gusto por las etimologías, casi todos los significados y matices de esta palabra en las lenguas en que se utiliza proceden de Roma. La palabra imperio viene, como es bien sabido, del latín imperium, y ya en la lengua de los romanos tenía múltiples aristas y connotaciones, todas ellas muy interesantes. A. H. M. Jones definió imperium como the power vested by the state in a person to do what it considers to be in the best interest of the state, el poder dado por el Estado a una persona para que haga lo que considera mejor para el Estado. En el periodo arcaico imperium es un mandato que moviliza al ejército emitido por un magistrado creatus cum imperio según la viejísima lex curiata de imperio. En consecuencia, designaba la capacidad y el derecho de una persona o varias para tener el mando militar. Por analogía, el término se extiende a otros usos, ya que el magistrado cum imperio tiene poderes en otros ámbitos, iniciativa legislativa, capacidad para convocar al Senado, pero sobre todo detenta el imperium militiae. En latín se decía sumo in imperio esse, estar investido de poder supremo. El magistrado cum imperio solo lo podía ejercer durante un año. Y para ello, como dijimos, una lex curiata tenía que otorgárselo. Como no mandaba el hombre per se sino en virtud de una designación legal, el magistrado investido de imperio debía ir acompañado de los signos externos de su poder, que eran los lictores portando los fasces, esto es, unos señores llevando un haz de varas con el hacha doble en medio. El primitivo significado de la palabra imperium, que nunca se perdió, sufrió una ampliación de sentidos desde el siglo III hasta el siglo I a.C., hasta llegar a tener un valor territorial, 23. Al menos desde la segunda mitad del siglo I a.C., Imperium Romanum se usa con el mismo sentido que hoy día tiene Imperio Romano. Leemos en Plinio el Viejo, Durantu te fuere, te bataet, ductu Pompei magni termibus Romani imperi, oruros, aceugmate lcc. Siguen existiendo, como fueron, Ebata y Oruro, frontera del Imperio Romano por conquista de Pompeyo Magno, el cual está a 250 millas de Celigma, NH, 26, 120. Dos parecen ser las notas dominantes en la noción de imperio a simple vista, poder y extensión territorial. Los imperios son notablemente más extensos que las formas de organización política y social que los preceden. La historiografía usa el concepto con profusión y hasta la antropología se vale de él, pero no hay unanimidad ni acuerdo sobre lo que significa. Así los trabajos reunidos por M. Duverier bajo el título Le Concept d'Empire ofrecen una visión muy amplia e interesante de los imperios del mundo, pero no un concepto de imperio, a pesar del título. Estupendo por la variedad de imperios analizados en los 5 continentes en distintas épocas, no ofrece una definición unitaria que dé coherencia a la propuesta 24. En concreto, los imperios como tales han sido desdeñados olímpicamente por los estudios antropológicos que no han visto en ellos un hecho trascendental y recurrente en la historia de la humanidad, un motor de cambio y transformación y, por tanto, de evolución crucial en la historia de nuestra especie en los 5 continentes. La antropología ha concentrado su interés en folclores y tradiciones o en las transformaciones sociales, culturales y políticas derivadas de las expansiones imperiales de los pueblos cristiano-occidentales, principalmente en Asia, África y América. Marvin Harris acierta a plantear el problema de manera atinada, pero luego olvida desarrollar tan espinoso asunto, y no sin razones. Leemos en Caníbales y Reyes, porque algunos pueblos abandonaron la caza y la recolección como forma de vida en tanto que otros la conservaron. Y entre los que adoptaron la agricultura, porque algunos se conformaron con la vida aldeana mientras otros fueron acercándose uniformemente a una categoría de estado. Y entre los que se organizaron en estados, porque algunos crearon imperios y otros no. 25. Estoy por afirmar que será un benefactor de la humanidad el que sea capaz de responder a esta última pregunta, o al menos el que lo intente hacer honradamente y sin decir demasiadas incongruencias. Marvin Harris cree que el proceso arriba descrito no es caótico sino inteligible, y que la clave para su comprensión es lo que él llama la intensificación de la producción. Bien. Mientras explica lo que es eso de la intensificación de la producción, el lector tiene que hacer caso omiso a afirmaciones tan estupefacientes como esta: antes de la evolución del Estado, en la mayoría de las sociedades grupales y aldeanas el ser humano medio disfrutaba de libertades económicas y políticas que hoy solo goza una minoría privilegiada. Se ve que ha tenido ocasión de conocer a la mayoría de estas sociedades grupales y aldeanas, aunque no acierta uno a comprender cómo. Y sigue, la aparición del Estado significó en muchos sentidos el descenso del mundo de la libertad al de la esclavitud. Por eso el hombre preneolítico, con una esperanza de vida de unos 20 años, era el más libre del planeta.
Para explicar cómo ocurrió esta catástrofe, Harris distingue, siguiendo la terminología de Morton Fryed, entre estados prístinos y estados secundarios. Para no alargarme en exceso y sacar al lector de tapadillo durante demasiado rato del asunto nuestro, diré que, grosso modo, la diferencia es que no sabemos qué causas provocaron el nacimiento de los estados prístinos, o sea, que son una serie de apariciones más o menos espontáneas en distintos lugares del globo, y que los segundos son una consecuencia de los anteriores. En este punto el lector malicioso comienza a sospechar que no van a enseñarle mucho sobre los imperios a pesar del discurso prometedor de la introducción. Especialmente tras leer párrafos como estos, los participantes en esta enorme transformación, la creación de un Estado, parecen no haber sabido lo que estaban creando. 26. Algunos sujetos habría que pudieran estar algo orientados, digo yo. En fin, las páginas se suceden y el autor no distingue en ningún momento entre Estado e imperio. Hacia la página 156 aparece un rayo de esperanza. La ingestión de prisioneros de guerra no solo representa un gran desperdicio de mano de obra bajo las condiciones ecológicas características de los estados primitivos del viejo mundo, sino que era la peor estrategia para cualquier estado que tuviera ambiciones imperiales. La construcción de un imperio no se ve facilitada por la promesa de que aquellos que se sometan al gran proveedor serán comidos. Continúa explicando que toda expansión imperial con éxito se hace convenciendo de que aquellos que se sometan al poder imperial no solo no serán comidos, sino que además sus vidas serán preservadas y sus dietas mejorarán. Y después de haber llegado a la conclusión de que los imperios y el canibalismo no se mezclan, da por acabado el asunto. Claro, como el imperio azteca desmiente a todas luces este hecho, la dificultad se resuelve por el simple expediente de negar que fuera un imperio. A todo esto jamás ha sido explicado qué es un estado y qué no lo es, qué es un imperio y qué no lo es. Y lo único que nos ha quedado claro es que los pueblos imperiales no suelen comerse a la gente. Si buscamos en el diccionario de la RAE qué es imperio, encontraremos una sucesión de acepciones que no nos sacan de apuros. Como primera acepción se recoge imperar, y luego vienen dignidad de emperador, y organización política del estado regido por un emperador, y, en la misma línea, conjunto de estados sujetos a un emperador, y potencia de alguna importancia, aunque su jefe no se titule emperador. Obsérvese cómo el diccionario evita sabiamente las complicaciones a la hora de definir un término tan proteico y va a lo evidente. ¿Qué es un imperio? Pues una organización política a cuyo frente está un señor que se llama emperador. Es como si los sabios lexicógrafos nos vinieran a decir que es tarea harto difícil, por no decir imposible, determinar qué es un imperio, y así las cosas lo mejor es atenerse al nominalismo. Si para completar estas definiciones tan lacónicas buscamos imperar, tampoco iremos muy lejos, aunque hallaremos, con la esperada brevedad, una pista interesante. Primero viene, ejercer la dignidad imperial, y luego, mandar, dominar. Aquí nuestro diccionario va al núcleo del asunto sin adornos de ninguna clase. En realidad, si bien se piensa, todo el asunto de este libro se reduce a eso, el mandar y lo que le pasa al que manda con su reputación. El diccionario Oxford, un poco más dispuesto a arriesgarse con definiciones sociohistóricas, dice que un imperio se caracteriza por ser una organización que engloba a pueblos diversos, con lenguas distintas y casi siempre religiones distintas. En este sentido, un imperio es una forma de organización social y política que puede considerarse como lo más distinto que hemos producido los humanos por comparación con la tribu, la horda y la aldea. Estas asociaciones basadas en la sangre, la familia y el conocimiento mutuo son, no solo en cantidad sino en calidad, lo opuesto al imperio. Stephen Howe insiste en que es típico de los imperios el estar formados por componentes que tenían existencia previa y separada hasta que se juntaron y que estas unidades se diferenciaban por etnia, nación, cultura y por religión. 27. Produce estupefacción que en los diccionarios de términos históricos no aparezca imperio. En el diccionario de ciencias históricas de Acal viene imperialismo, pero no imperio, y lo mismo hallamos en el diccionario de términos históricos de Alianza Editorial. El hecho es que hay grandes dificultades para distinguir entre Estado e imperio y que solo la mayor extensión territorial de este parece ofrecer un rasgo distintivo firme, pero naturalmente la extensión es una realidad muy elástica y no parece que vaya al meollo de la diferencia. Es un imperio como un Estado pero mucho más grande. ¿Cuánto de grande? Es la diferencia de tamaño una de esas diferencias cuantitativas que se transforman en cualitativas. Todos los estados que se formaron en la primera y en la segunda oleada en Europa occidental son estructuras sociales y no multirreligiosas, sí plurilingües. En todos ellos conviven lenguas distintas y pueblos que en algún momento han tenido y perdido instituciones propias en pro del Estado. Ni siquiera la pequeña Holanda escapa a esta regla, parte de los hablantes de antiguo sajón, y por tanto sajones, viven en el país del tulipán. Hay escoceses e irlandeses en Gran Bretaña, bretones y corsos en Francia, sicilianos y venecianos en Italia. En el interior de Estados Unidos y Rusia conviven lenguas, religiones y razas distintas. Esto también es así en los países no cristianos. En Egipto habitan millones de coptos, con otra religión y una lengua litúrgica distinta. En Siria hay drusos, armenios, turcos y kurdos. Por lo tanto, la idea de que los pueblos forman estados, y los estados, imperios, se debe rechazar porque es una absoluta simpleza que la realidad contradice a cada paso.
Súmese a esto que en los estados, como en los imperios, hay siempre un grupo étnico o un pueblo, o como lo queramos llamar, que encabeza la nueva estructura político-territorial y que los otros galeses, languedocianos, escoceses, catalanes, alsacianos, calabreses, pomeranos, se unen al proyecto estatal bien de grado o por la fuerza o las dos cosas al mismo tiempo. Entiéndase bien esto. Hay no pocas ocasiones en la vida en que hay que dar a la gente un empujoncito para que haga lo que en realidad desean y les conviene. Es como esa resistencia ritual que ofrecían las mujeres en la época anterior a la revolución sexual. En este convencimiento Bismarck provocó una guerra con Francia en 1870. Sabía que había que animar un poco a los pequeños principados alemanes para que firmaran la anexión. Esto era algo que necesariamente iba a ocurrir, antes o después. El canciller de hierro solo puso la alfombra, o sea, provocó una situación que forzó a los reacios y les dejó el orgullo intacto. Y todos contentos. Este degrado o por la fuerza o las dos cosas no puede producirse más que entre gentes que ya tienen una larga convivencia por proximidad geográfica, y costumbres afines, por comercio, por guerras y por otras formas de intercambio humano. Y en esto sí hallamos una diferencia importante entre el Estado y el Imperio, a saber, que este último lo forman gentes diversas que antes de que el Imperio existiera tuvieron nada o muy poco que ver. El Estado se forma por unión de pueblos siempre a impulsos de uno que arrastran una larga historia de intercambios y relaciones, no sin tanteos, ensayos e intentos fallidos, mientras que los imperios colocan repentinamente bajo una misma regla a gentes que apenas han tenido relación previamente. En este sentido se les puede considerar como pasos de gigante en el proceso de globalización, y en cualquier caso en espacios que han ampliado la perspectiva de generaciones enteras y la han proyectado a nivel mundial o, cuando menos, continental. Hasta comienzos del siglo XIII, los Yurchen, frontera ruso, China actual, los Sogdiano, parte de Tayikistán y Uzbekistán hoy, los Yugures, los Liao o Khitanes, actualmente territorio chino fronterizo con Corea, Caraítas y un larguísimo etcétera habían tenido pocos contactos. La mayor parte de los pueblos gobernados por la Yasa de Gengis Khan en estas fechas no habían tenido relación alguna unas décadas antes. En 1520 los españoles gobernaban sobre malteses, mexicas, napolitanos y toltecas, gentes que unos años antes vivían en un estado de desconocimiento mutuo tan grande como los anteriores. Las fechas señaladas nos obligan a recapacitar sobre el factor tiempo en el momento de levantarse los imperios. Si se miran bien una docena de casos, resulta que los imperios tienden a suceder repentinamente. No estoy diciendo por casualidad. Lo repentino es distinto de lo casual. Son obra de 2 generaciones a lo sumo y nada hacía pensar que surgirían unas décadas antes. Las siguientes generaciones se limitan a consolidar, a veces a ampliar y luego a ir perdiendo poco a poco el imperio. Pero lo grande, el trabajo sustancial, lo hacen aproximadamente 2 generaciones, a veces una. ¿Quién hubiera podido augurar en 1480 lo que sería Castilla en 1520? ¿Quién hubiera supuesto en 1180, cuando la tribu de Temujin, luego Gengis Khan, apenas si contaba con 2 docenas de personas, que, en 1227, a la hora de su muerte, gobernaría un territorio de 30 millones de kilómetros cuadrados y más de 100 millones de habitantes? ¿Hubiera podido alguien imaginar en 650 el inmenso imperio que los árabes levantarían? Que Pitonisa hubiera pronosticado en 323 a.C. lo que abarcaría el imperio Maurya en 300. Y el de Alejandro Magno en 330 a.C. La noción de imperio se muestra singularmente cambiante y esquiva y mucho más confusa desde que con Lenin se mezcló con la de imperialismo. Los historiadores pagan peaje a las ideologías y acaban embarrancando en juicios morales que varían según el catecismo que se aplique. Esto dificulta enormemente no ya la comprensión de los hechos, sino su mera exposición y hasta identificación. El término imperialismo lo echó a andar en 1902 John A. Hobson con su Imperialisme a Estudí y desde su mismo nacimiento supone una condena moral. 28. El imperialismo para Hobson es el resultado de las necesidades insaciables del capitalismo. Hobson estuvo en la órbita del socialismo no revolucionario de los fabianos como Bernard Shaw. Pero el concepto no adquirió su configuración definitiva hasta el imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin. 29. Explica aquí el gran revolucionario que el capitalismo, cuando alcanza un nivel muy alto de desarrollo, se transforma necesariamente en imperialismo capitalista. Es en cierta forma una división internacional del trabajo. Los países centrales tienen mejores sueldos, mejores trabajos y mayor nivel de vida, mientras que los periféricos son pobres y atrasados y solo aportan recursos naturales. Esta forma de intercambio tiene necesariamente que producir explotación y empobrecimiento. Estos planteamientos no están en absoluto pasados de moda ni en la literatura académica ni en la mentalidad popular. Los repiten Negri y Hart en un libro traducido a varios idiomas y de gran éxito. 30. En líneas generales, el término imperialismo, que inicialmente venía a emplearse para la expansión colonial que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, ha extendido su uso a otras épocas. Así el lector encontrará numerosos títulos en los que se alude al imperialismo romano o al imperialismo español sin que su asunto sea otro que el imperio romano y el imperio español en sí. La confusión imperialismo-imperio era esperable porque la tentación del juicio moral era irresistible.
En este particular asunto, además, la condena ya existía de manera general. El que manda tiene siempre mala prensa, como iremos viendo a lo largo de este trabajo. Para dar idea de hasta qué punto ambos términos han llegado a la confusión total, señalaré que en 2011 la International Summer Schools de la Universidad de Cambridge dio un curso de 4 semanas con el título Imperialism in the Ancient World que fue impartido por especialistas de reconocido prestigio académico. El curso es descrito en los siguientes términos: We begin with brief studies of early imperialism, ¿por qué no empires? In Southern Asia and China. Then we assess the immense and long-lasting Roman Empire. For each, we trace the early development and subsequent history including decline and fall of archaic empires, ¿por qué no imperialism? Were aristocratic but the forms of organization and modes of exploitation were diverse. La confusión es completa y en modo alguno gratuita, porque es valorativa. Indica con la precisión, sin concesiones, que la lengua tiene para manifestar el subconsciente social, cuál es la opinión generalmente hoy aceptada, se diga abiertamente o no. Ver la evolución de las palabras, estudiar cómo se generan o se pierden sentidos, observar los cambios es un aprendizaje siempre interesante porque el lenguaje es una institución social que se genera en los tuétanos de los grupos humanos y muestra, con independencia de la voluntad, qué hay en su interior. La manipulación consciente del lenguaje es siempre visible y grosera, y por lo tanto, ayuda a ver aquello que la manipulación misma quiere tapar. En esta investigación el lenguaje será uno de nuestros principales aliados. Seguiremos a menudo las pistas que las palabras y expresiones han dejado tras de sí en varias lenguas europeas. Comprobaremos cómo nos ayudarán muchísimo a ver con mayor claridad lo que estudiamos, imperiofobia y leyenda negra. Porque este es nuestro objetivo, ver mejor y quizá comprender. La confusión de imperialismo e imperio en todas las lenguas de nuestro entorno nos lleva a dos reflexiones en principio. Primeramente, que la comprensión de esos fenómenos humanos enormes que son los imperios hace más de un siglo que está lastrada por la contaminación ideológica, y que la condena moral que subyace, a veces hasta en los más asépticos trabajos académicos, impide un estudio honrado y libre de prejuicios. 31. Desde hace más de 2000 años los profetas de la pobreza han condenado sin desmayo cualquier eminencia o cualquier movimiento humano encaminado a lograr riqueza y prosperidad, como Antonio Escortado ha probado magistralmente en Los enemigos del comercio. La opinión general hoy en el seno de la clase media europea, e incluso norteamericana, es que imperio es imperialismo y que esto es una cosa mala. Por supuesto, la palabra imperialismo ahora mismo no necesita adjetivo, remite automáticamente a Estados Unidos. Puede el lector teclear en Google anti-imperialist propaganda o propaganda antiimperialista, y verá los resultados. Todos contra un único enemigo, los Estados Unidos de América. Da igual que el ciudadano italiano, francés, español o danés, convencido de que ser antiimperialista es estar con los buenos, haga denodados, irresponsables, esfuerzos porque sus hijos hablen bien inglés. Tampoco será raro que disfrute bárbaramente con teleseries americanas que prefiere a cualesquiera otras, como Friends, Los Soprano o Doctor House, o que procure, si la economía lo permite, darse una vueltecita por Nueva York para estar al día. En cuanto haya ocasión, hará expresión de sus convicciones profundamente antiimperialistas que, en este caso, se corresponden con los tópicos de la leyenda negra estadounidense. En otros tiempos hubiera repetido los lugares comunes de la propaganda antiespañola o antirromana. Y habría hecho exactamente las mismas cosas, procurar que sus hijos hablaran latín, divertirse leyendo a Virgilio o en espectáculos del circo y viajar a Roma si podía permitírselo. Con tantas trabas ideológicas pululando en la historiografía no debe extrañar que algunas de las aportaciones más interesantes vengan de fuera de la historiografía académica. Peter Turchin es profesor de Ecología y Biología Evolutiva. En su estudio sobre los imperios considera que ha habido entre 3000 a.C. y 1800 d.C. más de 60 megaimperios, entendidos estos como estructuras de poder independientes que han llegado a controlar más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Turchin llama la atención sobre el hecho indiscutible, a la vista de sus tablas y mapas, de que aproximadamente el 90% de estos megaimperios se levantaron en o cerca del cinturón árido que rodea el viejo mundo desde el Sáhara hasta el desierto de Gobi. Insiste en el papel de las fronteras en el origen de los imperios. Aquí debemos entender que se trata de amplias zonas fronterizas entre pueblos largamente sedentarizados y pueblos nómadas o escasa y recientemente sedentarizados. Es una pena que, a pesar de que expresamente declara lo contrario, no preste atención alguna a los imperios formados tras el descubrimiento de América. En cualquier caso, es evidente que el imperio español responde al patrón que Turchin describe. 32. El criterio de la extensión territorial no deja fuera la clase de imperio desarrollado por los estadounidenses desde que hicieron su entrada triunfal en el escenario mundial derrotando a España en 1898. Estados Unidos es un imperio territorial de costa a costa y un imperio hegemónico a nivel mundial. Esta clase de imperio basado en el comercio y en la supremacía económica no nace con los estadounidenses ex nihilo. En realidad, todos los imperios muestran esta doble vertiente. El imperio tiene que ver siempre con la extensión, esto es un poder que se ejerce sobre enormes territorios, pero no tiene por qué ser solamente dominio político y militar efectivo. Desde antiguo se manifiesta como poder territorial y o como poder hegemónico.
Esto no es nuevo ni ha surgido con los estadounidenses. Cuando Aristóteles discutía con Alejandro sobre la mejor forma de organizar un imperio, intentaba convencer a este de que debería desarrollar dos formas de dominación diferentes. Por un lado estaría la que Alejandro debería imponer, con delicadeza, a las polis griegas, hegemón, pero no control militar y político visible. Algo así como el estilo que Atenas había desarrollado en la Liga de Delos, la confederación creada tras las guerras médicas que llegó a tener 200 polis bajo la batuta ateniense. En cambio, los pueblos bárbaros sí debían sentir un dominio político y militar tangible bajo la forma de un basileus, un rey. Resumiendo, para los griegos, hegemonía macedonia, para los bárbaros, un rey macedonio. 33. En su magnífico estudio La Roma española, Thomas J. Dandelet desarrolla el concepto de imperio informal. Con él se refiere a una forma de dominio que no es ni política ni militar. Es pura hegemonía e influencia. Tal fue la forma de control que España desarrolló para tener bajo su poder la ciudad de las ciudades. Dandelet destaca la sorprendente originalidad de la política que creó Fernando el Católico para la ciudad de los papas y con qué constancia fue mantenida por sus sucesores. España, un imperio esencialmente territorial, comprendió muy pronto que necesitaba desarrollar otras formas de imperio y que el dominio político y efectivo no servía para Roma. El propio Dandelet compara la hegemonía estadounidense con lo que él llama imperio informal de España. Por otra parte, los británicos durante su segundo imperio, esto es, el que ponen en pie tras la pérdida de las colonias de Norteamérica, cambian sustancialmente el modelo y van hacia un mínimo dominio territorial y un máximo de explotación comercial. No obstante lo dicho, se ha de reconocer que el imperio británico en su segunda versión es todavía territorial, aunque mucho menos que el imperio español. Lo es también el imperio ruso que coincide en el tiempo con el estadounidense. Está por verse qué camino tomará el imperio ruso en este siglo, pero no es nada aventurado suponer que pronto escribirá un nuevo capítulo. Hay ya algunos ensayos interesantes sobre el nuevo modelo de imperio que los rusos están creando ahora mismo. Siguiendo con el asunto del control territorial y los imperios, no se puede obviar a China, una nueva versión de imperio mundial no territorial que estamos viendo levantarse delante de nuestros ojos. En Occidente el uso de la palabra imperio ha sido tradicional y tiene su origen en el prestigio de Roma. El deseo perenne en Europa de restaurar aquel imperio llevó a Carlomagno a coronarse Imperator qui regit imperium Romanum por el Papa León III en el año 800. Naturalmente en Roma. Esto provocó la agria protesta del bizantino Miguel I Rangabé, que negaba absolutamente que el franco pudiera ser emperador de los romanos, puesto que eso ya lo era él. El viejo sueño de la Roma imperial, el deseo de ser el heredero de aquella grandeza nunca superada, florecerá otra vez cuando en 1155 Federico Barbarroja se haga de nuevo coronar por el Papa Adriano V. Naturalmente en Roma. Esta vez se tituló emperador del Sacro Imperio Romano. Suena rimbombante, pero no era para tanto. Cosa de prestigio. Nada más. Y nada menos. El prestigio es una cosa muy seria. Hizo cuanto pudo por conseguir el título de emperador, y lo logró nuestro Carlos I. Felipe II en cambio no pudo obtenerlo. El título existió de manera más o menos decorativa hasta que Francisco II renunció a él en 1809 para ser únicamente emperador austriaco. Si nos atenemos al criterio de la extensión territorial, los cuatro imperios más grandes han sido: 1. Imperio Británico, 31 millones de km2 en 1938. 2. Imperio Mongol, 24 millones de km2 mediados del siglo XIII. 3. Imperio Ruso, 23 millones de km2 en 1913. 4. Imperio Español, 20 millones de km2 alrededor de 1750. Vienen después el Imperio Maurya, el Imperio Aqueménida, el Imperio Chino de la dinastía Qing Ka. 1650-1912 el Imperio Chino de la dinastía Yuan, descendientes de Gengis Khan Ka. 1270-1368 Segundo Imperio Colonial Francés Ka. 1880-1960 el Imperio Abasida, siglos VIII, sí, el Imperio Chino de la dinastía Tang, siglos VII, X, el Califato Omeya, 661-750 el Imperio Portugués, el Imperio Rasidum Ka. 632-661 que comprende a los cuatro primeros califas que sucedieron a Mahoma, el Imperio Brasileño, el primer imperio colonial francés que duró hasta comienzos del siglo XIX y se extendió fundamentalmente por América del Norte, el Imperio japonés con una extensión de 7,4 millones de kilómetros cuadrados en 1938, el Imperio Chino de la dinastía Ming, siglo XV-XVI, el Imperio Chino de la dinastía Han que duró desde 200 a.C. hasta 220 d.C. aproximadamente, y finalmente el Imperio Romano con una extensión máxima de 6,5 millones de kilómetros cuadrados en tiempos de Trajano. Después vienen el Imperio de Alejandro Magno con 5,2 millones de kilómetros cuadrados y el Imperio Otomano con 5 millones de kilómetros cuadrados en el momento de máxima extensión en 1683-34. Naturalmente hay discrepancias de detalle entre los estudiosos, pero no afectan a la sustancia.
Es evidente que no podremos tratar de todos ellos, pero de varios sí. La leyenda negra acompaña a los imperios como una sombra inevitable. Es, como intentaremos explicar, el resultado de la propaganda antiimperial creada por poderes rivales o locales con los que el imperio ha colisionado en su crecimiento. No importa que esos poderes tengan su asiento en comarcas, regiones o ciudades que hayan salido claramente beneficiadas de su contacto con el imperio. Esas oligarquías locales opuestas al imperio en alza no son absorbidas y la propaganda antiimperial es una herramienta más en su lucha para conservar su estatus. Pero una leyenda negra es mucho más. Proyecta las frustraciones de quienes las crean y vive parasitando a los imperios, incluso más allá de su muerte, porque segrega autosatisfacción y proporciona justificaciones históricas que, sin ella, habría que inventar de nuevo.